Imagina que un día te levantas y no recuerdas lo que hiciste ayer. Imagina que ni siquiera eres consciente de que te pasa algo. Así, de repente, de un día para otro. Pues eso es exactamente lo que le ocurrió a Concha. Concha disfrutaba de una vida muy activa. Nunca se detenía, cada mañana se embarcaba en un nuevo proyecto, pero de repente su cuerpo le empezó a avisar. El único síntoma que yo tenía era un cansancio terrible, llegaba a la noche muerta, pero bueno, era una constante también en mi vida, porque aunque yo ya estaba jubilada en ese momento, seguía haciendo montones de cosas y seguía embarcándome cada mañana en un proyecto nuevo. Entonces yo no soy consciente de que me pasa algo hasta que son mis hijos los que sí que se dan cuenta que algo me está pasando. Realmente son ellos los que ven que yo no estoy bien. Sus hijos estaban más pendientes que nunca de Concha porque tenía descuidos como dejarse encendido el fuego de la cocina o no hacer recados y obligaciones diarias. Sin embargo, Concha no sentía ni que le estuviera pasando algo. Ha sido una enfermedad muy rara porque es que yo no he percibido nada. Muy rara en el sentido que no he sufrido absolutamente nada. He sufrido cuando he visto que han querido mandarme, dominarme, manejarme, eso sí, ahí sí me he rebelado, pero por mi propia naturaleza. El causante del problema de Concha era una lesión en el cerebro. Tenía un quiste coloide que le provocaba la pérdida de la memoria de hechos recientes e inmediatos. Soy Alfonso Muerza y hoy, en Saber Salud, te quiero contar la historia de Concha. A partir de su experiencia nos interesamos por la cirugía del cerebro y nos preguntamos cómo ha avanzado la neurocirugía como especialidad. Saber es salud. El cerebro es el órgano central del sistema nervioso. Evidentemente, es un órgano complejo. Sus tres principales componentes son el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. Según el doctor Bartolomé Bejarano, director del Departamento de Neurocirugía de la Clínica Universidad de Navarra, está evidentemente implicado en las acciones que realizamos en nuestro día a día. El cerebro es un órgano vital para el funcionamiento de nuestro cuerpo porque es el último responsable del pensamiento y el movimiento. Interpreta estímulos como sonidos, luz, olores, tacto o dolor. También interviene en funciones vitales como respirar, mantener el nivel de presión arterial o liberar hormonas. Y además permite a los humanos interactuar con el entorno y comunicarse con los demás. El problema de Concha, nuestra protagonista, era que no podía realizar todas esas funciones con normalidad. Su hija Marina recuerda cómo las semanas antes de la intervención, la salud de su madre se fue deteriorando. Las semanas antes fueron un poco difíciles porque, claro, veíamos cómo iba perdiendo un poco la memoria. Al principio eran pequeños momentos, pero luego ya la cosa se acentuó hasta el punto de perder también la movilidad. Y claro, y nosotros no sabíamos muy bien qué estaba pasando en ese momento. Como cualquier parte del cuerpo, el cerebro puede sufrir enfermedades o tener problemas para su correcto funcionamiento. Por eso, en ocasiones es necesario recurrir a la neurocirugía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de cirugía del cerebro? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de craniotomía? Responde el doctor Bejarano. La cirugía del cerebro son un conjunto de procedimientos para tratar problemas en el cerebro y en las estructuras circundantes como las meninges. La craniotomía es un tipo de intervención quirúrgica en la que se hace una apertura del cráneo suficiente para abordar una lesión dentro del cráneo y durante la cirugía, tras realizar una incisión en la piel, el neurocirujano, mediante un motor, labra y extrae un colgajo óseo que le permite acceder al interior del cráneo. A continuación se abren las meninges, con lo que podemos tratar la lesión ya sea por fuera del cerebro, en la superficie del mismo o incluso en la profundidad. Las causas más frecuentes por las que un paciente puede necesitar una cirugía cerebral incluyen tumores que pueden ser benignos o malignos, pero también hemorragias, hematomas cerebrales, hidrocefalias, infecciones como los abscesos cerebrales o incluso se puede recurrir a este tipo de cirugía como tratamiento para enfermedades como la epilepsia, el Parkinson o el temblor esencial.
En el caso de Concha, el objetivo de su intervención fue extirparle la lesión que tenía, una lesión ubicada en una parte profunda del cerebro. La lesión estaba ubicada en una estructura que se llama el agujero de Monro, que es un agujero por donde pasa el líquido cefalorraquídeo dentro de los ventrículos del cerebro y impedía el paso del líquido, y además comprimía una estructura que se llaman fórnices, que son los que intervienen en la memoria, sobre todo en la memoria para hechos actuales o recientes. Concha tenía que pasar por el quirófano. Sus hijos le habían notado ya incluso problemas de movilidad, pero ella seguía sin tener capacidad de decisión. Recuerda cómo de alguna forma no tuvo más remedio que hacer caso a su familia. Bueno, se empeñaban en llevarme al médico lo primero, cosa que yo odio. Lo primero, vamos al médico, vamos al médico, vamos al médico. Yo me resistía, pero claro, también notaba que sí, que algo estaba pasando. Y ya cuando me llevan, ahí ya es que yo no soy muy consciente de cómo estoy. Es decir, no me llevan a la fuerza, pero sí un poco en contra de mi voluntad, pero porque no me entero. Marina, hija de Concha, recuerda cómo después de ser diagnosticada en el servicio de urgencias de la localidad de la que residen, viajaron a Pamplona. Allí se citaron con el doctor Bejarano, quien les explicó desde el primer momento que la intervención era complicada. Desde un primer momento nos dijo que era una operación complicada, pero que iba a utilizar una nueva técnica, novedosa en ese momento, y era la primera vez que se utilizaba, y bueno, y confiamos en él porque nos aportó esa confianza que necesitábamos en ese momento. Esa técnica novedosa es el Nico Brain Path, un sistema más seguro que, según el doctor Bejarano, está diseñado para abordar tumores o lesiones cerebrales que sean profundas o de difícil acceso. Se trata de una estrategia quirúrgica basada en un sistema de cánulas que facilitan el abordaje a través de un surco cerebral o bien de una circunvolución cerebral, tras haber diseñado un plan de acceso preciso y menos traumático que los abordajes tradicionales y, por tanto, minimizando el daño al tejido cerebral. Por esa apertura se introduce un sistema de tubos o cánulas que desde la superficie buscarán alcanzar la lesión. A través de esos tubos se introducirán las herramientas quirúrgicas. Este sistema permite, por lo tanto, operar estructuras profundas del cerebro con cirugía mínimamente invasiva. Pero, ¿por qué se le considera cirugía mínimamente invasiva? Pues porque en lugar de realizar una amplia craneotomía y una incisión cerebral relativamente grande para acceder a la profundidad, con el consiguiente daño a una zona más o menos amplia del cerebro, lo que se realiza es una pequeña craniotomía y una incisión de poco más de 1 centímetro en la superficie cerebral, o bien simplemente abrimos un surco cerebral entre dos circunvoluciones por donde se va a introducir esa cánula cilíndrica móvil que va a actuar como canal de trabajo y va a respetar el cerebro de vecindad. Anteriormente era más habitual tener que recurrir a una apertura mayor para intervenir el cerebro, pero utilizar esta técnica, para la que se requiere una incisión más pequeña, lleva asociada unas condiciones de mayor seguridad y, por lo tanto, una mejor recuperación. La recuperación es mucho más rápida, ya que el paciente va a sangrar menos, va a tener menos riesgo de infecciones y no va a sentir dolor y se va a minimizar el daño neurológico. De tal forma que esa estancia hospitalaria se va a cortar y va a precisar mucha menos medicación sintomática. Gracias a este sistema, gracias a esta intervención, podemos contar que la recuperación de Concha fue rápida, prácticamente como si no hubiera pasado nada. Es que ni el día de la UCI lo recuerdo mal. Hombre, supongo que el día de la UCI me tenían un poco empastillada, pero es que ni un paracetamol he necesitado. O sea, no he tomado absolutamente ninguna medicación. Y vida completamente normal, nada más volver a Logroño, a los 2 días. Contar esta historia con un final feliz es posible gracias al equipo de especialistas, enfermería, auxiliares de enfermería y todo el personal que compone en este caso el departamento de neurocirugía de la clínica. Neurocirugía, una especialidad que en las últimas décadas ha experimentado, según el doctor Bejarano, avances significativos. Algunos de los avances más notables incluyen la microcirugía, que ha permitido a los neurocirujanos realizar procedimientos con una precisión sin precedentes, lo que ha mejorado los resultados y reducido las complicaciones. La cirugía mínimamente invasiva son técnicas que han reducido la necesidad de grandes incisiones y grandes craneotomías. En la neurocirugía oncológica, los avances genético-moleculares de los tumores cerebrales y las técnicas quirúrgicas que han mejorado
han posibilitado un pronóstico mucho mejor y reducido las secuelas para muchos pacientes con tumores cerebrales. Es importante mencionar que aunque estos avances son prometedores, la neurocirugía sigue siendo una especialidad desafiante que requiere una formación extensa y continua. Estos avances se han puesto de manifiesto en este caso con la historia de Concha. Asistencia, investigación y docencia al servicio del paciente. Soy Alfonso Muerza y Saberes Salud es un podcast de la Clínica Universidad de Navarra. Gracias por estar ahí y hasta la próxima. Saber es salud. Escucha cada 15 días el podcast de la Clínica Universidad de Navarra.